Hola, hola, hola. Hola, hola, uno, dos, hola, hola, sí. Uno, dos, tres, hola, 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 uno, dos, hola, hola, uno, dos, tres, hola, 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 uno, dos, tres, hola, hola, sí, sí. Oh, 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 hola, 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 uno, dos. Uy, ¿qué pasa que estoy? Hola, hola, uno, dos, hola, 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 uno, dos, tres, hola, sí, hola, sí, sí, sí. Hola, hola, uno, dos. Hola, 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 sí, 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 sí. Hola, 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 hola. Uno, dos. Ahí está. Uno, dos. Hagamos, ¿no? Da- Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos dando inicio entonces a la séptima clase teórica. ¿Sí? Esta clase es la segunda del eje temático número 2 que habíamos comenzado a plantear en la clase anterior del día lunes. Y en esa clase, al principio, habíamos marcado que en esta segunda unidad, titulada de las repúblicas ampliadas a la crisis del consenso liberal, particularmente de esa unidad estábamos trabajando uno de los ejes, que es el titulado Hacia las repúblicas ampliadas, la vía reformista, el radicalismo en Argentina. Y acá hacemos la acepción de la vía reformista en oposición a lo que se planteó el día lunes, que fue la vía revolucionaria que tratamos para el caso de México. Porque a diferencia de México, en Argentina no hubo una revolución con ese contenido social, agrario, que estaba bien marcado en la Revolución Mexicana. Acá hubo reformas, reformas jurídico-legales, lo que no quita que haya habido conflictividad social, una conflictividad social que ya la habíamos presentado inclusive en clases anteriores cuando hablábamos del movimiento obrero,
que acá en Argentina, por las características que tuvo la inmigración europea y la propia economía argentina centrada en el puerto, había generado el aglutinamiento de la población en esos sectores, por lo tanto cumplían las condiciones que marcaba el autor anterior respecto del origen del movimiento obrero. Algo que en México se demoró un tanto más y que a criterio de Mires, el autor anterior, el movimiento obrero en México era más bien el resultado de la propia Revolución Mexicana y no tanto su causa. Las causas fueron otras. Bien, pero volviendo al tema de Argentina, acá también se produjo una ampliación de derechos políticos particularmente. Los derechos laborales y sociales van a estar un tanto más postergados, pero en esta parte del eje temático número 2, cuando nos referimos a repúblicas ampliadas, nos estamos refiriendo justamente a una serie de reformas, de cambios, que en el contexto de las repúblicas consolidadas ya para fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX se van a producir. Y sin dudas, el resultado de esas reformas legales, particularmente de las reformas electorales, en Argentina, el resultado de esas reformas va a ser la emergencia de una nueva etapa política, el surgimiento de una nueva etapa política. Y esa etapa política es justamente la etapa radical. Por eso es que vemos en la producción titulada justamente El radicalismo en Argentina entre los años 1916 y 1930. Bien, pasando a la segunda proyección, siempre nos sirve mucho ubicarnos en el tiempo. Y así tenemos justamente señalados las presidencias radicales. Las presidencias radicales en Argentina se inician en 1916 hasta 1930, y en ese lapso de 14 años tenemos 3 presidentes. Hipólito Yrigoyen, con la primera presidencia, 6 años. Recordemos que estamos en momentos donde las presidencias duraban 6 años constitucionalmente. Eso se modificó en tiempos históricos hace poco, en el 94, con la reforma constitucional. Pero bueno, en aquellos tiempos duraba 6 años la presidencia, así que la primera de Yrigoyen, la segunda de Marcelo Torcuato de Alvear, otro representante del radicalismo, también con 6 años en la presidencia. La tercera presidencia radical, nuevamente Yrigoyen es elegido para el cargo presidencial, y lo que debió haber durado 6 años, como vemos en pantalla, solamente duró 2 años, porque es interrumpido esta segunda presidencia de Yrigoyen por el golpe de Estado de 1930, que fue entonces el primer golpe de Estado del siglo XX en Argentina. ¿Por qué figuran con un color verde algunos años, mientras que hay otros con un color? Es simplemente a los fines de marcar algunas cosas. En el año 1912 se aprueba la ley Sáenz Peña, que es justamente la ley de reforma electoral más significativa en Argentina para las primeras décadas del siglo XX. Y ya vamos a tratarla con mayor profundidad, pero simplemente para ir visualizando. Y es esa ley y los cambios que la ley introduce los que terminan generando el triunfo del radicalismo. Por eso es que a consecuencia de esa ley tenemos las elecciones presidenciales del 16, del 22 y del 28, donde justamente se aplicó la ley Sáenz Peña en cada una de esas elecciones. Y en un color rojo pusimos 1930 porque, bueno, es la interrupción violenta, ilegal, anticonstitucional que se realiza con el primer golpe de Estado. Pero necesariamente para hablar de las presidencias radicales, primero tendremos que plantear el origen de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Y eso ocurre bastante antes. Y allí en la misma línea hay una fecha alusiva al origen de la Unión Cívica Radical como partido político. Si bien no es la fecha puntual en la que se origina la Unión Cívica Radical, pero sin dudas allí está el germen de lo que el año siguiente se constituirá en la Unión Cívica Radical. Y ese germen está en 1890, cuando se produce la Revolución del Parque. Ahora enseguida vamos a dar más detalles explicando esto que está en la línea de tiempo.
Bueno, aproximándonos entonces a los orígenes de la Unión Cívica Radical, nos tenemos que ubicar en torno al año 1890. Una aclaración, ¿cierto? Todo lo que vayamos a exponer en esta clase y corresponde a un texto en particular que ha sido seleccionado para esta cuestión, para estas temáticas, que es el texto de Alejandro Catarusa, ¿sí? Que está formando parte de la bibliografía obligatoria. ¿Sí? De ese texto estamos tomando información del capítulo 2 puntualmente, pero con algunas observaciones, algunos datos que traemos del capítulo 1, pero sin duda el capítulo 2 es el que se enfoca de lleno en la etapa radical. Y a los fines de reconstruir el origen es que tomamos algunos datos del capítulo 1. Bien, hecha la aclaración, entonces volvemos a explicar la proyección. En torno a 1890, Alejandro Catarusa plantea que se están produciendo algunas importantes novedades hacia 1890 en términos políticos, y esas novedades están muy atadas a las cuestiones económicas, porque para 1890 tenemos justamente la primera crisis económica. La primera crisis económica en el marco de ese modelo económico de agroexportador que Argentina había adoptado 10 años antes. ¿Sí? A partir de 1880 se considera que ya Argentina está embarcada en ese modelo económico, el modelo agroexportador. Un modelo que le había permitido insertarse en el mercado capitalista mundial. Bueno, pero el sistema capitalista mundial tiene crisis cíclicas, ¿sí? Bueno, esta es una de esas crisis, la de 1890. En 1890 hay una crisis económica que va a impactar en Argentina y que claramente la economía argentina se va a resentir en 1890. Lo que hasta ese momento era una economía dinámica y estable en términos de producción y rendimiento económico, bueno, en 1890 hay una crisis. Y de la mano con la crisis económica se fortalecen de algún modo los sectores opositores en términos políticos al régimen gobernante en aquel momento. Y el régimen gobernante desde 1880 en Argentina es lo que se conoce, para el caso argentino, de los gobiernos oligárquicos. Esos gobiernos de élite, y aplicando el concepto de Ansaldi, que gobernaban, hacía un ejercicio político oligárquico, o sea, la modalidad de ejercer el poder político era la modalidad oligárquica de una élite, ¿sí? Gobernante, una élite que estaba en poder del principal factor de producción económico, que era la tierra. Así que ese modo de ejercer el poder, ese modo oligárquico de ejercer el poder, va a ser cuestionado a partir de 1890, porque, bueno, en términos económicos se estaba produciendo la crisis, entonces los sectores opositores tienen claramente motivos para objetar y oponerse al régimen político. En 1890, entonces, no solamente estamos en términos económicos en crisis, sino que políticamente se produce la primera revolución armada política en Argentina, que es la Revolución del Parque, la que recién veíamos en la línea de tiempo, la denominada Revolución del Parque, que ocurre principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, justamente en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se da origen a esta revolución armada, que está protagonizada o está liderada, esta revolución armada, por estos referentes políticos, Leandro N. Alem, Bernardo de Irigoyen e Hipólito Yrigoyen. Y el movimiento político que estos referentes encabezan es la denominada Unión Cívica. La Unión Cívica. Todavía no es radical, ya se transformará. Por ahora es la Unión Cívica. Y confluyen en la Unión Cívica entonces sectores opositores al régimen oligárquico. Y son estos sectores que políticamente están excluidos porque cada vez que hay elecciones, recordemos, la mecánica del fraude electoral se activa y es muy efectiva, por lo tanto las elecciones son simplemente un trámite para el sector gobernante. Así que la principal objeción política es eso, ¿no? Reclaman efectiva participación política, efectiva realización de elecciones transparentes,
¿sí? Que la mecánica del fraude electoral, no sea una constante, ¿no? Bueno, esta revolución del parque va a ser sofocada justamente por el régimen político y en los meses siguientes a la revolución del parque, algunos de los líderes políticos de este movimiento de insurrección se van a plegar o van a iniciar instancias negociadoras con el régimen y otros se van a mantener intransigentes, no van a aceptar ningún tipo de negociación ni con los representantes del régimen político gobernante. Bueno, es justamente el sector intransigente de esa unión cívica, es decir, el sector de aquellos que participan de la rebelión del parque, de la revolución del parque, pero que no negocian ningún tipo de concesión y que exigen elecciones transparentes, sin fraude, ¿sí? Bueno, ese sector es el que va a derivar en la constitución de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Así que la Unión Cívica Nacional, que realiza la revolución del parque, a posteriori se divide y parte de la Unión Cívica se convierte en la Unión Cívica Radical al año siguiente. En 1891 se constituye la Unión Cívica Radical. Y en esa Unión Cívica Radical encontramos como líderes políticos principalmente a Leandro N. Alem y a Hipólito Yrigoyen. En términos generacionales, Alem es bastante mayor que Yrigoyen, pero son los dos principales referentes políticos de la Unión Cívica Radical. Bueno, la Unión Cívica Radical es considerada, o es considerado, mejor dicho, el primer partido político moderno de Argentina. ¿Sí? Al primero que se le puede denominar partido político moderno. ¿Y a qué se le atribuye esta condición de partido político moderno? Que hasta ese momento, en las elecciones que se venían realizando anteriormente, en ocasión de cada elección, recién se organizaban agrupaciones políticas. Si bien había un partido político que representaba los intereses de los sectores gobernantes, que era el Partido Autónomo Nacional, el PAN, Partido Autonomista Nacional, sí, pero era un partido que no tenía un documento orgánico, una organización interna, no había elecciones internas, ¿sí? Era simplemente un sello que se utilizaba en ocasión de cada elección para presentarse a las elecciones, ¿sí? O sea que no había una actividad permanente del Partido Autonomista Nacional, no estaba organizado permanentemente, solamente se organizaba o se activaba cada vez que había proximidad de elecciones. La Unión Cívica Radical, muy por el contrario, nace en 1891 y se va a mantener organizada de forma permanente, no solamente en momentos de elecciones, sino también va a funcionar como partido político orgánico, con autoridades internas, elecciones internas, una plataforma política, ¿sí? Y esas condiciones, esas tres condiciones son las que le dan justamente la posibilidad de ser denominado partido político moderno. Y bien, gracias por la acotación. Es cierto, ¿no? La generación de locales partidarios, con los llamados comités radicales, y no solamente en la propia ciudad de Buenos Aires, sino también en varias ciudades de las más importantes del país, los llamados comités. Y estos comités van a ser importantísimos, no solo para sostener y mantener la vigencia del partido radical, sino justamente para ir generando adhesiones políticas al propio partido. En ese aspecto es que se considera que cumple con las condiciones de un partido político moderno. Sin duda la Unión Cívica Radical entonces en su posición intransigente, esta de no negociar, de no aceptar ningún tipo de ofrecimientos por parte del régimen político gobernante, también es parte, es una cuestión identitaria de la política que emprende la Unión Cívica Radical. En este posicionamiento intransigente, la Unión Cívica Radical adopta de forma constante la idea de la denuncia, ¿no? La denuncia permanente de cada vez que se comete fraude o se organiza el fraude. Reclama permanentemente el libre sufragio. Y son estas condiciones justamente, la denuncia de fraude, el reclamo del libre sufragio, esta posición intransigente con los gobiernos oligárquicos,
e inclusive también la lucha armada, ¿sí? El tomar las armas, es lo que ellos llaman la causa política de la Unión Cívica Radical. Se compone entonces de estos elementos: la posición intransigente, la lucha armada, el reclamo de sufragio libre y la denuncia de fraude, ¿no? Esas son las banderas, de algún modo, las consignas que aglutinan a los que integran la Unión Cívica Radical, y esa es la causa, a lo que ellos llaman su causa política frente al régimen. ¿Cuáles son las estrategias que van a implementar se van a implementar desde la Unión Cívica Radical? Bueno, una de las estrategias es la abstención electoral. O sea que además de denunciar la práctica permanente del fraude, ellos no van a participar de las elecciones. ¿Cómo participar de una práctica democrática que está viciada de fraude? No tiene mayor sentido. Sería legitimar de algún modo con la participación la propia elección. Por lo tanto, disponen en varias ocasiones la abstención del fraude, la abstención electoral, ¿sí? No participar de elecciones. Están organizados como partido político, pero no participan de las elecciones. La otra opción que tienen es, como veníamos señalando, el levantamiento armado. De hecho, nacieron prácticamente en un levantamiento armado, la revolución del Parque. Pero esa fue la primera. Van a haber otras revoluciones armadas que el radicalismo va a emprender, ¿sí? Está la de 1883, la de 1893 y está la de 1905, ¿sí? O sea que a posteriori de la revolución del Parque que recién veíamos, van a haber dos movimientos más. Y varios de estos movimientos no solamente van a tener su inicio en la ciudad de Buenos Aires, sino que van a tener sus réplicas en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, según las dimensiones que cada una de esas revoluciones tomó. Si bien todas las revoluciones armadas del radicalismo van a ser sofocadas, ¿sí? no van a conseguir concretar sus objetivos políticos, pero cabe decir que no alcanzaron quizá la dimensión de otras revoluciones que estudiamos y vamos a estudiar más adelante. O sea, comparar las revoluciones armadas que el radicalismo llevó adelante con la Revolución Mexicana, las dimensiones son totalmente diferentes. ¿Sí? Son totalmente diferentes en las causas, en los sectores sociales que se plegaron, en la duración que tuvieron. O sea, si bien se llaman revoluciones, ¿sí? La verdad que en términos comparativos fueron bastante más acotadas las que emprendió el radicalismo en sus primeros años. Pero la Unión Cívica Radical no es el único partido político que se organiza durante la década de 1890. También surgen otros partidos políticos. Particularmente citamos a dos: el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista. En el caso del Partido Socialista, para 1895, 94-95, ya se está consolidando como partido político. ¿Sí? Y este Partido Socialista, como lo dijimos en clases anteriores, en el caso de Argentina, se nutre básicamente de sus integrantes, provienen de clases medias, clases medias. Y cuando digo clase media me refiero básicamente a profesionales, ¿sí? Allí encontramos abogados, médicos, ¿sí? Que se han formado en el socialismo, pero particularmente son socialdemócratas. ¿Sí? Y por eso es que están organizando un partido político para participar de las elecciones. ¿Sí? Por su parte, el Partido Demócrata Progresista es una vertiente o es un ala de la élite gobernante que, diferenciándose del otro partido, del Partido Autonomista Nacional, organiza el Partido Demócrata Progresista. Y este partido intenta también convertirse o adoptar las condiciones de partido moderno, ¿sí? Pero en representación de los sectores gobernantes. Entonces, para la década de 1890 se están conformando estos partidos políticos. De estos tres ejemplos, sin dudas, el que va a tener mayor peso en las décadas siguientes, en mayor importancia, va a ser la Unión Cívica Radical. Bien, muy buena pregunta. El radicalismo se va a nutrir de, y acá Cataruzza hace la observación,
El grueso de los integrantes del radicalismo vienen de una clase media, pero de una clase media reciente en términos de tiempo y económicos. Reciente en el sentido de que son medianos comerciantes, exitosos, pero medianos comerciantes, ¿sí? Algunos son segunda generación de inmigrantes, ¿sí? Inmigrantes que han llegado 10, 15 años antes, ¿sí? Ahora bueno, 20 años antes, ya la segunda generación está integrándose a la vida política y sobre alguna prosperidad económica, bueno, se los puede considerar como parte de los sectores medios. Esencialmente son sectores medios urbanos, ¿sí? Y también Cataluza hace la observación de que se pueden encontrar entre los integrantes del radicalismo a personas que provienen de los sectores altos, ¿sí? Que se escinden de algún modo de los sectores gobernantes y que se pasan a integrar a la Unión Cívica Radical. Así que allí el grueso sería clases medias urbanas, con algunos también integrantes que vienen de las clases altas, de los sectores gobernantes. No, la clase trabajadora, y particularmente para estas décadas de 1890 y primera década del siglo XX, está básicamente, en términos políticos, más incluida por las actividades y propuestas del anarquismo, ¿sí? Y del socialismo. En ese orden, anarquismo, socialismo, ¿sí? Son las que reúnen el interés de los sectores o de las clases obreras. Bien. Bueno, a modo ilustrativo nada más la imagen de don Hipólito Yrigoyen, que acá ya con la banda presidencial, ya llegaremos a ese momento, y bueno, en campaña electoral don Hipólito Yrigoyen, ya llegaremos a ese momento. Para llegar a ese momento, primero tenemos que pasar por la siguiente proyección, que es justamente la referida a la ley Sáenz Peña del año 1912. Para las primeras décadas del siglo XX, el autor señala que dentro de la élite gobernante, que se mantiene gobernando desde 1880 de manera interrumpida, fraude electoral mediante, empiezan a manifestarse algunos discursos que cuestionan la continuidad política sobre la base del fraude electoral, ¿sí? Cataluza señala que estos cuestionamientos, si bien emergen dentro del propio sector gobernante, no es algo que sea propio de este sector, porque es algo que se está planteando a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial, digo, en Europa Occidental también se está planteando la idea de realizar reformas electorales. Por lo tanto, es una discusión de época. En las primeras décadas del siglo XX se está planteando en algunos países de Europa, y esa discusión también se reproduce acá, la idea de realizar algunas reformas electorales, a los fines de que los partidos políticos que triunfan en cada instancia electoral tengan mayor legitimidad en función de recibir mayor cantidad de votos. Y para eso necesariamente hay que incluir a mayor cantidad de población eligiendo. Se discute la idea de entonces hacer reformas electorales que permitan la apertura política y le den participación política a sectores que hasta ese momento no lo tenían. En algunos países de Europa y también en algunos de América Latina estaban vigentes algunas restricciones electorales. Es decir, había elecciones, pero no todos podían votar. A eso nos referimos con restricciones. Y las restricciones más usuales eran justamente las llamadas restricciones o el llamado voto censitario, por ejemplo. El voto censitario permitía ejercer el derecho al voto, pero solo a aquellas personas que reunían la condición de ser propietarios de inmuebles, ¿sí? Y con esa condición claramente se excluía a gran parte de la población. Así que ese era uno de los mecanismos que se utilizaba en Europa y también en algunos países de América Latina, el voto censitario. Otra forma de exclusión que estaba presente en algunos países de América Latina era que solamente votaban los alfabetos, los que sabían leer y escribir. Por lo tanto, considerando los altos porcentajes de analfabetismo, ¿no? Claramente votaba una minoría de la población.
En el caso de Argentina, esas restricciones no estaban vigentes. No ¿sí? El voto era libre. No existía el voto censitario, no se excluía a los analfabetos, pero habían otros mecanismos de restricción. ¿Sí? O sea que en términos legales era el voto libre, pero en términos concretos habían mecanismos que justamente restringían la posibilidad de votar y de elegir. Esto es justamente lo que nosotros denominamos los mecanismos del fraude electoral, que estaban plenamente vigentes. ¿Cuáles eran esos mecanismos? Bueno, un mecanismo muy usual que se utilizaba en cada elección era al momento de componer el padrón electoral. ¿Por qué digo componer? Porque justamente en ocasión de cada elección recién se elaboraba un padrón electoral. Y en la elaboración del padrón electoral claramente había una manipulación al momento de su elaboración. Porque no se notaba a todos, se anotaba solamente a algunos, y a algunos se lo anotaba en varias mesas, por lo tanto la persona podía ir y votar en varias escuelas o en varias mesas electorales, ¿sí? Se incluía en el padrón electoral a personas fallecidas y por lo tanto otro venía y votaba en reemplazo de personas fallecidas, ¿sí? O sea, la composición del padrón electoral que se hacía en ocasión de cada elección claramente era manipulado y en esa manipulación se dejaba afuera a muchos. ¿Sí? Otro mecanismo del fraude electoral era no solamente la elaboración del padrón, sino que al momento mismo de la elección ocurrían una serie de situaciones por las cuales se realizaba el voto público, ¿sí? El voto se hacía en público y eso a veces simplemente ocurría con la sola acción de levantar la mano y el conteo de manos, ¿sí? Y por lo tanto el voto público, bueno, servía para que las medidas de presión o de coacción se hagan efectivas, porque bueno, se podía controlar quién votaba a quién, por lo tanto, se podía justamente presionar a los votantes de forma previa. Todos ustedes van a votar por cual o cual, ¿sí? Con alguna amenaza de por medio. O la otra acción de comprar el voto. Compraba el voto de 10 personas y bueno, y llevar 10 personas a votar, ¿sí? Sabiendo que las 10 votan por tal candidato o tal partido. Bueno, esa es una serie de mecanismos que estaban muy aceitados durante el denominado régimen, ¿sí? Bueno, la idea era justamente entonces realizar las reformas electorales necesarias para terminar con esos mecanismos, ¿sí? Y dotar entonces a las autoridades electas de mayor legitimidad. Porque cada vez que había elecciones, bueno, las autoridades electas justamente eran cuestionadas por su legitimidad. No solamente la legitimidad por el procedimiento, el fraude electoral, sino la legitimidad porque una escasa cantidad de población participaba de las elecciones. O sea, no solamente participaba poca gente en las elecciones, sino que además los pocos que participaban estaban alcanzados por los mecanismos de fraude. Catarusa, a propósito de esto, da una serie de porcentajes, ¿sí? Respecto de que hubo presidentes electos con solo el 8% de los votos del total de la población. Es un porcentaje muy, muy bajo, ¿sí? Bueno, a los fines de entonces de tener mayores porcentajes de votantes, es que se empiezan a pensar estas ideas de reforma electoral. Y estas ideas de reforma electoral están siendo inclusive debatidas en el seno mismo de los gobiernos oligárquicos, de estas élites gobernantes. Hay sectores de la élite gobernantes que plantean la necesidad de realizar reformas electorales. Uno de ellos es justamente Sáenz Peña. Sáenz Peña es el presidente, ¿sí? Y él es el que lleva adelante el proyecto, es enviado el proyecto de ley de reforma electoral al Congreso de la Nación. Él es el impulsor. Él es uno de los que han planteado la necesidad de realizar reformas electorales. Los sectores gobernantes sienten que la reforma electoral que se va a aprobar o que se propone no los va a afectar directamente, porque ellos suponen
que justamente van a haber elecciones con una mayor cantidad de afluencia de votantes y que ellos mismos van a sacar mayores votos. Por lo tanto, sus propios gobiernos van a ser más aceptados legítimamente, van a ganar en legitimidad. Así que ellos esperan hacer reformas electorales para continuar en el gobierno, no para dejar de gobernar. Vamos a ver que los resultados van a ser otros, pero bueno, en principio se proyectaba eso, al hacer reformas electorales para ellos mismos continuar gobernando. La otra motivación es que si no se hacía... Adelante. Sí, la aspiración de todo proyecto político es continuarse en el poder político. Por lo tanto, ninguno toma medidas electorales, en este caso, en contra de su propia continuidad. ¿Sí? Eh, la última reforma electoral que podemos citar es, por ejemplo, la inclusión del voto de menores de 18 años en Argentina y mayores de 16, de modo opcional. ¿Sí? Bueno, la presentación de ese proyecto vino del propio oficialismo. Por lo tanto, podemos pensar lo mismo. No creo que hayan proyectado esa ampliación de edad para perder elecciones. ¿Sí? Bueno, acá podemos suponer que pasó lo mismo. Cuando se formula la idea de reformas electorales desde el régimen gobernante, ellos justamente, dice el autor, es porque se pensaban continuar gobernando, pero dotados de mayor legalidad y de mayor cantidad de votos, cosa que siempre se les cuestionaba de los sectores opositores. El Partido Socialista, el Partido Radical cuestionaban eso. Eh, por ahora no, pero bueno, acá los compañeros sí pueden decir que sí. Muy bien. Eh, la otra motivación es que si no se hacían reformas electorales, bien podían ocurrir situaciones de revolución más importantes. Ya el radicalismo había hecho intentos de revolución que habían sido sofocados, pero había una preocupación en los sectores gobernantes que esa idea de la revolución, bueno, se extienda a otros sectores de la población que todavía no se habían sumado. Por lo tanto, la idea de la reforma electoral era, de algún modo, descomprimir una situación política que en algún momento podía complicarse más. Entonces, la salida podría ser eh, realizar algunas reformas en ese sentido. Bien, esto que dice usted me está haciendo necesariamente pensar en el discurso de ayer, ¿no? De lunes. Claro, sí, sí. Bien, ¿está activo el micrófono? Dale. Ahí le acercan, mientras tanto, enseguida volvemos a escuchar a la compañera, pensamos en el discurso del gobernador, ¿sí? Que está proponiendo una reforma constitucional. ¿Sí? Y bien, exacto. Bueno, él anuncia esta reforma constitucional, primero presentando que él no se va a reelegir o postular, pero sin embargo parece que el sentido de la reforma constitucional apunta hacia otras cuestiones, ¿sí? Que es esto de sostener en términos legales o frenar en términos legales la protesta, ¿sí? Muy activa que se está realizando básicamente por cuestiones económicas, ¿sí? Y salariales. Bueno, o sea que por allí creo que va el objetivo puntual de la reforma constitucional que se propone. Sí, si podía repetir su intervención para que los compañeros la escuchen. Ah, bueno, sí.
No, al margen de que usted diga que uno de los puntos esenciales de esta reforma tiene que ver con frenar la protesta social o de alguna manera prohibir los cortes de ruta, las movilizaciones, existe ya un código contravencional, también es tramposo, decimos, porque si bien el gobernador hizo mucho énfasis en aclarar que no habrá una reelección, que no habrá un tercer mandato, lo que no dijo es que esto no es retroactivo. O sea, se va a llevar adelante la discusión, ya se presentó el proyecto y una vez que se apruebe, a partir de ahí entra en vigencia. O sea que a él lo puede habilitar para 2 mandatos más, que es lo que no dijo, porque Bien. esto es a partir del momento que se aprueba, o sea, se va a aprobar quizás para el año, le van a dar los tiempos y si las encuestas no están bien, existe la posibilidad que se pueda presentar como gobernador y con un mandato más. Bien, sí, sí, la observación creo que tiene sentido. Sí, muchas veces los anuncios los grandes anuncios nos impiden ver la letra chica de esos anuncios y las posibilidades que están, que se abren, aunque estén escritas. De hecho, pasó algo parecido en la provincia de Buenos Aires cuando se prohibió la reelección de intendentes y se está debatiendo si esa prohibición de reelección está vigente o no, a partir de qué momento. O sea, se abre un debate a partir de cuándo rige. Bueno, puede ocurrir acá también. Sí, puede ocurrir acá también. Entonces, volviendo a este momento de reformas, o sea, las reformas siempre son con fines políticos, claramente. Acá también hay motivaciones en ese sentido. La ley se eleva, el proyecto de ley se eleva al Congreso, un intenso debate en el Congreso, finalmente se aprueba la ley Sáenz Peña. La ley se denomina Ley de Reforma Electoral, pero bueno, es muy conocida como Ley Sáenz Peña. Se aprueba en el año 1912. ¿Qué disponía la ley? Bueno, acá está titulado en la proyección los puntos más importantes de la ley. El sufragio universal, ¿sí? Es decir, todos deben votar, todos tienen el derecho a votar, por eso es lo universal. Aunque ese todos es medio universal porque solamente comprendía el voto masculino de mayores de 18 años. ¿Y por qué solamente el voto masculino? Bueno, hay una cuestión ahí que explicaría el por qué. Porque para 1912, y a los fines de elaborar un padrón electoral permanente y permanentemente actualizado con datos recientes, la única base de datos disponible para la elaboración de un padrón electoral es la información que dispone el ejército de quienes realizan el servicio militar, y el servicio militar solo lo realizan los varones. Por lo tanto, el padrón electoral que se conformaría a partir de la aprobación de la ley Sáenz Peña es en base a los datos del reclutamiento militar. Y es por eso que es un padrón eminentemente masculino. La ley de servicio militar obligatorio se había aprobado a principios de siglo, por lo tanto, la única base de datos sobre la población permanentemente actualizada año a año era justamente ese, el de los cuarteles militares. Y sobre esa información es que se elaboraría el padrón electoral para de ese modo garantizar el voto universal de todos los, en este caso, varones mayores de 18 años. También la ley dispone que el voto sea secreto y para eso que se practique el momento de la elección del voto en un cuarto oscuro. Esto implicaría no solamente que sea el voto individual, porque se entra ya uno del cuarto oscuro, sino que obviamente preservaría al individuo de realizar su elección libre de cualquier tipo de presión, amenaza, compra, ¿sí? Sugerencia. ¿Sí? Entonces, libremente en un cuarto oscuro, el votante elige, bueno, al candidato de su preferencia. La obligatoriedad, ¿sí? ¿Por qué se impone la obligatoriedad? Justamente para elevar los porcentajes de asistencia a las elecciones y asimismo conseguir mayor legitimidad de las autoridades electas. Decíamos hace un momento que un 8 o 5% eran los que votaban. La idea es elevar lo más posible ese porcentaje. ¿Sí? Bueno, para que eso sea posible hay que imponer la obligatoriedad del voto. De ese modo también se está generando un ejercicio ciudadano
de modo permanente. Cada 2 años o cada 4 años, la población asiste a ejercer el derecho del voto, ¿sí? Bueno, lo que decíamos recién, el padrón militar, ¿sí? De ese modo se garantiza la transparencia en la elaboración del padrón electoral, o sea, sobre la base del padrón militar, el padrón electoral. Eso evitaría la elaboración manipulada de los padrones como venía ocurriendo hasta ese momento. Y algo interesante que también incluye la ley Sáenz Peña es esto de la lista incompleta. La representación de las minorías. Esto significa que a partir de la ley Sáenz Peña, el partido que gane las elecciones no se lleva la totalidad de los candidatos, sino que se toma en consideración en forma proporcional a los votos obtenidos a las segundas y terceras fuerzas. ¿Se entiende? Antes de que la ley Sáenz Peña entre en vigencia, quien ganaba las elecciones usualmente se llevaba todos los candidatos. Estaban en juego 20 diputados, ganaba un partido, se llevaba los 20 diputados. ¿Se entiende? Entonces la idea acá es empezar a generar proporciones. La mayoría, obviamente, el primer partido se lleva una mayor cantidad y así sucesivamente hasta las segundas y terceras fuerzas. De ese modo se garantiza la representación de las minorías. Las minorías que obtienen un voto también tendrán un representante, obviamente en menor cantidad que el que obtuvo la mayor cantidad de votos. Estas son las innovaciones electorales que se imponen entonces con la ley Sáenz Peña que se aprueba en el año 1912. Esta ley entra inmediatamente en vigencia o se aplica, mejor dicho, esta ley en las elecciones provinciales de los años siguientes, 1913, 1914. Allí ya se experimenta la aplicación de la ley Sáenz Peña en algunas provincias. Pero a nivel nacional, o mejor dicho, al momento de elegir al presidente, la primera aplicación a la ley Sáenz Peña va a ser en las elecciones presidenciales de 1916. Y justamente en esas elecciones del año 1916 va a resultar electo, ¿sí? Van a resultar electos, mejor dicho, los candidatos a presidente y a vicepresidente de la Unión Cívica Radical. Los candidatos fueron Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna, y ellos fueron los triunfadores en las elecciones presidenciales del año 1916 con uso de la ley Sáenz Peña. Es decir, la primera vez que se usaba la ley Sáenz Peña para elegir presidente, el régimen pierde las elecciones. Lo cual de algún modo demostraba que la vigencia del régimen solamente era posible si existía el mecanismo del fraude electoral. Ahora que el fraude electoral se evitó o se minimizó a partir de las condiciones de la ley Sáenz Peña, un sector político que hasta ese momento había manifestado abstenciones, rebeliones armadas, denuncias, ahora ganaba las elecciones con su candidato Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna. Comienza entonces la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, 6 años. Algunas aclaraciones. Actualmente estamos muy acostumbrados que cuando hay elecciones presidenciales, el voto popular, el conteo de votos, ¿sí? Determina bueno, el ganador en cada elección. Para los primeros momentos en que se aplica la ley Sáenz Peña, el voto no es directo, como lo es en la actualidad. El voto era indirecto. ¿Qué significa esto indirecto? Que si bien se votaba por un candidato, en este caso votábamos por Hipólito Yrigoyen, en realidad no estábamos eligiendo al presidente, sino que estábamos eligiendo a los electores. Es decir, que entre el voto popular y el resultado final de las elecciones había una instancia intermedia que era el de los electores. Según la cantidad de votos que acumulaba tal candidato, en este caso Yrigoyen, se contaba la totalidad de votos y según esa cantidad se obtenían determinados electores. Y estos electores se reunían en un colegio electoral y allí ellos elegían al presidente. O sea que el voto no era directo, sino que justamente era indirecto porque estaba mediado por la instancia del colegio de electores. La cantidad de electores variaba según la cantidad de votantes por provincia. Había provincias con mayor cantidad de electores, obviamente por cuestiones poblacionales, y otras con menos. Así que era importante ganar en la mayor cantidad de provincias y especialmente en las provincias con mayor población para que ese candidato tenga mayores cantidad de electores en el llamado colegio electoral. Más o menos como sigue pasando en los Estados Unidos. Bueno, eso ya no está vigente porque en la última reforma electoral del año 94 se suprimió el colegio electoral y actualmente usamos el voto directo. Bien, empieza entonces la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Vamos a repasar algunos elementos que el autor
identifica y explica en relación a esta primera presidencia radical. Para Catarusa, la Unión Cívica Radical se constituye como un movimiento que expresa a la nación. Y esto el autor lo señala porque entiende que el propio Irigoyen se identifica a sí mismo como un candidato netamente representativo de los intereses del pueblo. Y que el partido político, la Unión Cívica Radical, también es un partido político que representa fielmente las necesidades e intereses del pueblo. El pueblo en términos de nación, por eso acá es lo que está en pantalla, que el movimiento de la Unión Cívica Radical, si bien es un partido político en términos formales, pero para Hipólito Yrigoyen ese partido político trasciende las formas partidarias y se convierte en un movimiento, porque expresa sentimientos, no solamente intereses políticos, sino sentimientos de la nación, de la población. Eso le permite a Hipólito Yrigoyen, a criterio del autor Catarusa, le permite inclusive darle mayor preponderancia a la elección del cargo que él va a ejercer, el de presidente, y menor inclusive importancia a los otros poderes del Estado, particularmente al poder legislativo. Porque él entiende que la elección del presidente refleja la voluntad del pueblo. ¿Sí? Refleja, y el movimiento que representa también. Y esto, a criterio del autor, es bastante conveniente porque, si bien Hipólito Yrigoyen gana las elecciones presidenciales, no es el mismo resultado a nivel de elecciones de diputados y senadores. Perdón, de diputados, senadores no se elegían. Porque en el Congreso de la Nación los resultados son algo diferentes. Hay una mayoría en la Cámara de diputados que representan a lo que se denominaba el régimen. Y hay una minoría de diputados radicales. Y si esto lo analizamos en el caso de la Cámara de Senadores, allí todavía la situación es más adversa a Irigoyen. La gran mayoría de los senadores corresponden o se adscriben al régimen político y no son del radicalismo. Por lo tanto, en el Congreso de la Nación, Irigoyen está en desventaja, está en minoría, en ambas cámaras. Los diputados en aquel momento eran electos por el voto, ¿sí? Por el voto de la población. Pero los senadores no. En aquel momento los senadores eran electos directamente por las autoridades provinciales, es decir, los gobernadores de cada provincia eran los que elegían a los senadores de la provincia que eran enviados al Congreso de la Nación. ¿Se entiende? Eso en la actualidad ha cambiado. En la actualidad elegimos tanto diputados, o sea, el voto popular elige a los diputados como también elige a los senadores. Pero antes de la reforma del 94 eran los propios gobernadores los que elegían a los senadores que representaban a las provincias en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, Irigoyen está en desventaja en la Cámara de Diputados y más aún en la Cámara de Senadores. ¿Cómo va a intentar revertir esa desventaja? Bueno, va a utilizar una herramienta que figura en la Constitución, que es la herramienta de la intervención provincial. Las intervenciones son una herramienta, un instrumento jurídico que figura en la Constitución que le permite al presidente de la Nación intervenir políticamente en la provincia. Y cuando hablamos de intervenir es justamente desplazar las autoridades provinciales y desplazarlas de los tres poderes si la intervención es plena. Se puede desplazar al Poder Ejecutivo Provincial, al Legislativo y al Judicial. También hay intervenciones más enfocadas, pueden ser dirigidas solamente al reemplazar al Ejecutivo, ¿sí? Bueno, pero esa va a ser una herramienta que Hipólito Yrigoyen va a utilizar de manera muy frecuente, las intervenciones federales. Obviamente, especialmente en aquellas provincias donde había gobernadores opositores, ¿sí? Y al reemplazar a los gobernadores opositores por un interventor que se enviaba desde el gobierno nacional, ¿sí? Lo que se obtenía también era el reemplazo de los senadores. Porque si era el gobernador el que designaba senadores, entonces ahora el interventor es el que designa a los senadores. Así que de ese modo Irigoyen iba de algún modo cambiando de situación de desventaja que tenía en el Congreso de la Nación, en las dos cámaras. La cantidad de intervenciones fueron 15 durante su primera presidencia. De esas 15, solo 5 por ley del Congreso, porque para realizar una intervención, el Congreso tiene que votar la intervención. Bueno, solamente en 5 de esas 15 Irigoyen había conseguido la aprobación del Congreso de la Nación. Por lo tanto, 10 fueron solamente por iniciativa del propio Poder Ejecutivo Nacional.
Esto sin duda generaba constantes tensiones, ¿sí? Dentro del poder legislativo. Por eso es que muchas de las leyes que Irigoyen enviaba al Congreso de la Nación eran directamente bloqueadas. No se trataban, no se discutían, o si se votaban, los resultados siempre eran adversos, ¿sí? Porque estaba en desventaja, ¿sí? Y además era en respuesta a estas medidas discrecionales que Irigoyen tenía de intervención en las provincias. Acá en esta proyección tenemos algunos fragmentos del propio texto de Catarusa en relación a esta idea que Irigoyen, o a la interpretación que hace Catarusa respecto de la percepción que tenía Irigoyen sobre su propia persona y sobre su partido político. Dice Catarusa, la Unión Cívica Radical era algo más que un partido político. Según esta perspectiva, los partidos eran agrupaciones efímeras que solo perseguían intereses sectoriales, parciales, y por eso mismo mezquinos. En cambio, el radicalismo, dice, era concebido como la expresión de la mismísima nación, de todo ella. Los límites que los radicales atribuían a tal entidad tendían a aproximarla imaginariamente a otra, cuya evocación tenía también enorme fuerza, el pueblo. Su programa de gobierno que sostenían era la propia Constitución Nacional. O sea, ellos entendían que su partido era el que mejor representaba las necesidades del pueblo. Los demás solamente eran sectoriales, intereses sectoriales, mezquinos, ¿sí? Enfocados solamente en intereses particulares. El radicalismo, a diferencia de los otros, tenía esta concepción. Hay una imagen que después la van a poder ver con mayor detalle, una imagen caricaturesca de Irigoyen. Él siempre fue caricaturizado como el denominado el peludo, ¿sí? Los opositores de Irigoyen lo veían a él, en términos políticos, como un político muy reservado por su carácter. Era un carácter bastante tosco el de Irigoyen, poco afecto a los grandes discursos. Una persona de carácter introvertida, de escritura, sus artículos publicados siempre eran de escritura un tanto de difícil interpretación, pero pese a eso, Irigoyen tenía un gran carisma y sin duda, dice Catarusa, se convirtió en un político que tuvo mucha cercanía a la población, no tanto él por su carácter, sino por la devoción que tenía la población respecto de Irigoyen. Y bueno, los opositores lo dibujaban así, como un peludo, como un quinquincho, esa era la imagen que se utilizaba. Esta tradición de dibujar a los políticos y asemejarlos a figuras animalescas era muy frecuente en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y creo que también hasta el presente llega a algunas de esas cuestiones, ¿no? Tenemos varios elementos de la fauna nacional que representan políticos, ¿no? Bueno, acá el peludo para Irigoyen, el zorro era para Roca, la tortuga era para Ilía, ya lo veremos más adelante, ¿sí? No sé si recuerdan alguno más. Bueno, el pingüino, ¿sí? Así. ¿Quién más? El gato. Siempre, sí, en la política la figura de los animales se sirve para referenciar algún aspecto de su carácter, personalidad o imagen. En este caso, a Irigoyen le tocó el peludo. Pero así como el irigoyenismo tenía percepciones propias, también los opositores tenían percepciones sobre el movimiento radical. Cito una que dice el autor. Entre sus adversarios conservadores, paulatinamente se extendió la imagen de los gobiernos radicales como gobierno de los incapaces, miembros de un partido que se imponían sin más virtudes ni méritos que la supremacía del voto y del poder del número. A criterio de los opositores, la única virtud que tenía el radicalismo era la de reunir votos, de acumular votos y ganar las elecciones, pero que para gobernar eran totalmente incapaces, que no estaban preparados. Y bueno, esto tiene que ver con la autopercepción que tenía la oligarquía de sí mismos, recordando el texto, el trabajo práctico número 1. Tenían una alta autopercepción positiva, que eran los únicos elegidos los únicos capaces de gobernar. Eran los notables. Por lo tanto, a ellos les correspondía gobernar. ¿Cómo va a gobernar otro sector social? ¿Se entiende? Era inconcebible para estos sectores. Y así lo manifestaban, ¿sí? Considerando al radicalismo como incapaces, con la única capacidad de reunir votos. El único mérito que tienen es acumular votos.
Por eso que también van a aparecer términos como el gobierno de la chusma, porque habían ganado las elecciones con el gobierno de los sectores de la población, ¿sí? Humilde, obrera, clase media, bueno, el gobierno de la chusma. Otro plano que analiza el autor respecto del primer irigoyenismo, o la primer presidencia Irigoyen, es el aspecto económico. En términos económicos, la etapa radical y esta presidencia en particular no realizó grandes modificaciones en la política económica. El modelo económico se mantuvo casi inalterable y es el modelo agroexportador. Este modelo, que recordemos se había iniciado activamente a partir de 1880, se va a mantener sin mayores complicaciones hasta 1930. Por lo tanto, atraviesa no solamente los gobiernos oligárquicos, sino que también atraviesa los gobiernos radicales. En ese plano no hubo grandes modificaciones. Pero donde sí hubo algunos efectos en el plano económico es a partir de las vicisitudes que se generó en Argentina, las repercusiones que tuvo en Argentina y en el mundo, la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se había iniciado en 1914 hasta 1918. Y durante ese lapso, las principales potencias van a estar obviamente afectadas, alcanzadas e involucradas en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, allí se va a alterar durante esos 4 años el funcionamiento económico de ese sistema capitalista mundial del cual Argentina también participaba. Y como parte de esas alteraciones, en Argentina se van a experimentar, y digo experimentar porque fueron solamente por esos 4 años y después se va a dejar de hacerlo o se va a minimizar, se va a experimentar un proceso de llamado sustitución de importaciones. Esto le dio un impulso, este proceso de sustitución de importaciones, al surgimiento de pequeñas y medianas industrias, justamente, con la idea de sustituir producción industrial que venía de las grandes potencias, que venía de los países industrializados justamente. ¿Y por qué no viene el material de los países industrializados? Porque justamente sus fábricas están produciendo todos materiales destinados a la guerra. Por lo tanto, no pueden producir o destinar esa producción a países como Argentina. Ante esa carencia es que entonces se impulsa, por una cuestión de contexto, se impulsa el desarrollo de la pequeña y mediana industria, que sustituye entonces lo que antes se traía desde los países centrales. Otro impacto que va a tener la Primera Guerra Mundial es impactos económicos vinculados con la inflación, la baja del salario real, y esto tiene que ver con que Argentina también va a tener dificultades para cobrar lo que se exportaba, porque si bien Argentina está exportando cereales y carnes hacia Inglaterra particularmente, Inglaterra está en la Primera Guerra Mundial, va a tener dificultades para cobrar justamente los envíos, porque todo el tesoro de Inglaterra está destinado a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, hay una demora en los pagos, ¿sí? Así que no llegan los productos industriales que se importaban y tampoco se recibe un pago regular respecto de las exportaciones que se hacían. El autor señala que hay una renovación o ampliación de la infraestructura ferroviaria, y es por eso que se cita la construcción del ferrocarril desde Salta a Antofagasta, ¿sí? De Salta, la capital, hacia Antofagasta en Chile, particularmente hacia Guaitiquina. Es el conocido ferrocarril que actualmente se denomina el de las alturas, el tren de las nubes. El tren de las nubes. Bueno, se construye justamente durante la primera presidencia de Irigoyen. Es toda una obra de infraestructura importantísima, de ingeniería, ¿sí? Construir enormes y larguísimos puentes que permitan justamente cruzar las montañas. Así que es toda una obra de ingeniería. También durante la primera presidencia de Irigoyen se crean una importantísima empresa, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. Esta creación de la empresa fiscal de petróleo ocurre en ocasión de que previamente se habían encontrado importantes reservorios de petróleos en Comodoro Rivadavia, ¿sí? En la provincia de Chubut. Así que en función de los enormes reservorios, la necesidad de explotar esos recursos y que esa explotación esté en manos de una empresa del Estado, ¿sí? En función de esa urgencia y necesidad, se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Es importante destacar esta creación porque el modelo de empresa petrolera fiscal que Argentina
desarrolla a partir de la presidencia de Irigoyen va a ser después imitado por otros países. Tiempo después lo hará Brasil, tiempo después lo hará Bolivia, creando empresas petroleras fiscales. Así que es una medida en la cual el Estado interviene para garantizar que las riquezas hidrocarburíferas sean explotadas por una empresa estatal y de ese modo frenar la intervención, la explotación de esas riquezas por empresas petroleras de otros países. Bueno, y otra cuestión que señala el autor es que se detiene la entrega de tierras fiscales en propiedad y propone el arriendo y fondos para programas de colonización. Esta idea está dirigida sobre todo a frenar un poco la generación de enormes latifundios, ¿sí? Y en todo caso apostar a la generación de pequeños y medianos propietarios, en torno a la tierra me refiero, y de ese modo reactivar estos programas de colonización. Digo reactivar porque ya habían sido propuestos anteriormente, pero siempre habían sido demorados o practicados en lugares de modo muy focalizado y no habían sido la generalidad. Por lo tanto, la idea es esta vez hacerlos más extensivos y de ese modo generar una propiedad de tierra o una distribución un tanto más equilibrada de la propiedad de la tierra. Salimos del plano económico, vamos a la política interior de la primera presidencia de Irigoyen. Sin duda hay que destacar el apoyo que hizo el gobierno de Irigoyen a la reforma universitaria que se estaba gestando en la Universidad de Córdoba en el año 1918. Para esta temática hay un trabajo práctico puntual, que es justamente la semana que viene, donde van a conocer los detalles de la reforma universitaria, ¿sí? A partir del texto de Buschinder. Pero bueno, es importante destacar que esta reforma universitaria implicó una transformación, puntualmente en la Universidad de Córdoba, pero después se va a extender a las otras universidades del país. Y acá también tenemos otra innovación, en este caso educativa, estudiantil, modélica. Así como le decíamos recién de YPF que va a ser replicado en otros países, también la reforma universitaria va a tener un importante impacto en otros países, Bolivia, Perú, Brasil, Cuba y también inclusive Europa. Van a tomar, ¿sí?, los logros y consignas de la reforma universitaria que se produce en Argentina. Años después también va a impactar en otros países. A modo de síntesis, porque reitero, hay un práctico, la reforma universitaria implicó una democratización, ¿sí?, en el acceso y en las prácticas educativas y de gobierno en las universidades, ¿sí? Hasta ese momento eran universidades muy restrictivas, a las que solamente asistían los hijos de ciertas familias de clases altas, ¿sí? Universidades muy conservadoras en lo dogmático, en los contenidos, en la bibliografía, en la elección de las autoridades, de los profesores, ¿sí? Así que, sin duda, la reforma universitaria implicó una apertura, una democratización de las universidades, ¿sí? Para que abran sus puertas a gran parte de la población. Era una demanda que la población de las clases medias en ascenso estaban reclamando, ¿sí? Que la universidad no solamente sea instituciones al servicio de determinados sectores elitistas, sino que también abra sus puertas a estos sectores que están en ascenso. Irigoyen tiene que hacer frente a las repercusiones que va a haber en Argentina de dos importantes revoluciones. Una, la revolución soviética, la revolución bolchevique que se había iniciado en 1917, y otra que ya estaba en desarrollo desde 1910, la revolución mexicana, ¿sí? Y esto provoca un impacto sobre todo en la clase obrera. La clase obrera argentina está teniendo a mano o al mismo momento dos revoluciones en desarrollo, la mexicana y la revolución bolchevique en Rusia. Por lo tanto, hay una preocupación de los sectores gobernantes y también del radicalismo en este caso, de que estas revoluciones tengan imitaciones o repercusiones acá mismo en Argentina. Así que se emprende hay una intencionalidad de generar legislación protectora en términos laborales. Sobre todo, no solamente por las dos revoluciones que están en curso, sino porque, recordemos, están los efectos de la Primera Guerra Mundial, los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial, así que hay un combo, hay un caldo posible de revolución preocupante, por los cuales Irigoyen adopta esta posición de empezar a
gestionar una legislación protectora de la clase trabajadora. Sin embargo, no van a demorarse las protestas obreras. Las protestas obreras, hace un par de clases nos hemos referido, acá puntualmente durante la presidencia de Irigoyen van a ser dos las grandes protestas, tres inclusive las grandes protestas obreras. Acá están consignadas dos: la Semana Trágica del año 1919 en la ciudad de Buenos Aires, y las huelgas de la Patagonia, trágica también, del año 1921. Cabría agregar acá las huelgas de la Forestal, ¿sí? Que también se sumarían a estos dos casos que están en pantalla. En ambos casos, en los tres casos, las huelgas responden justamente a las carencias y necesidades de la clase obrera, ¿sí? Ya las tenemos vistas, agudizadas por el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en términos económicos, ¿sí? Y en los tres casos se desatan durísimas represiones por parte del gobierno, por parte de Irigoyen. Irigoyen, inicialmente, frente a la protesta obrera, había mostrado esta preocupación, como manifiesta el punto anterior, de una legislación laboral que se demora en salir, y también frente a la protesta obrera ya desatada, como son estos tres casos que estamos señalando, Irigoyen había adoptado la posición de árbitro, de ejercer desde el rol de presidente la posición de mediador entre los que protestaban, la clase obrera, y los sectores patronales. Esa era la intencionalidad. Una intencionalidad que Irigoyen practicó en varias ocasiones, pero particularmente la practicó cuando la huelga o la protesta obrera era encabezada por sectores del sindicalismo, recordemos, sindicalismo que habíamos planteado, y por sectores del socialismo. Diferente era la posición de Irigoyen cuando tuvo que ejercer ese rol de mediador, cuando la protesta obrera estaba encabezada por la dirigencia anarquista, ¿sí? Y allí Irigoyen desató directamente o permitió o autorizó la represión policial y del ejército. Y es por eso que el resultado son estas jornadas trágicas. Trágicas por la cantidad de víctimas de esa represión. En el caso de la Semana Trágica que ocurrió en Buenos Aires, en enero de 1919, los obreros de Talleres Bacena, un taller metalúrgico, perdón, generaron justamente una intensa huelga obrera que aspiraba a convertirse en una huelga revolucionaria. Recordemos que a los anarquistas y su intencionalidad de reclamar y de generar huelgas revolucionarias, es decir, huelgas que comenzaban en una fábrica en particular, pero que se extendían a toda la ciudad y a todos los rubros, ¿sí? Bueno, esa era la huelga de la Semana Trágica. Una huelga que comenzó en los talleres de Bacena y que rápidamente empezó a extenderse hacia otras partes. Bueno, frente a esa situación, Irigoyen autoriza la represión de la policía y del ejército. Una semana en la que se estiman que hubo cerca de 1000 obreros muertos. Y no solamente se activó la represión de la policía y del ejército, sino inclusive la represión de grupos parapoliciales, porque se organizó un grupo de la extrema derecha, ¿sí? Que también salió a las calles, a la casa de obreros, y especialmente de obreros y de judíos, de la colectividad hebrea, ¿sí? Que eran alcanzados por el accionar de la Liga Patriótica. La Liga Patriótica, que era este grupo de derecha, ¿sí? Parapolicial, que salía a la casa de obreros y de judíos en particular. ¿Por qué esta durísima reacción de Irigoyen y de los sectores de derecha? Bueno, los sectores de derecha se entendería, entre comillas, se entendería, ¿sí? Porque veían que cualquier protesta obrera que se extendía en el tiempo y que además de extenderse en el tiempo se extendía hacia otros rubros, ellos veían que estaban en presencia del inicio de una revolución. Y como la amenaza o las noticias de revolución eran frecuentes, porque reiteramos, estaban en desarrollo la revolución bolchevique, la revolución mexicana, o sea que cada protesta obrera que se sostenía el tiempo, sin duda generaba preocupación y reacción. Y es por eso estas medidas tan represivas en el caso de la Semana Trágica, del mismo modo en la Patagonia Trágica, donde el ejército, esta vez directamente fue el ejército el que intervino en la Patagonia Trágica, particularmente en la provincia de Santa Cruz, donde los peones y trabajadores vinculados a la producción de lana convocaron a la huelga, una huelga que se sostuvo durante meses, ¿sí? Y que los hacendados de la Patagonia
pidieron al presidente Irigoyen que intervenga. Irigoyen interviene enviando al ejército. Si bien al principio la intervención del ejército fue, como decimos, arbitrar, negociar, pero inclusive se firmó un pacto, se firmó un acuerdo entre los peones rurales y la patronal, un acuerdo que finalmente no se cumplió por parte de la patronal, ¿sí? Así que se reactivó la instancia de huelgas, y bueno, en esta segunda instancia es que el ejército reprimió durísimamente, ¿sí? Se estima que hubo 3.000 peones en la Patagonia que fueron fusilados y enterrados en fosas comunes, ¿sí? Hubo una verdadera cacería de peones en la Patagonia. Estas son entonces las mayores tragedias que ocasionó la represión y que sufrió entonces la protesta obrera durante la presidencia de Irigoyen, ¿sí? El caso de la Semana Trágica, la Patagonia Trágica, y también el caso de las protestas y obrera en la forestal. Bien, hasta allí algún comentario, algún agregado. Bien, volvemos cuando ustedes lo dispongan sobre estas cuestiones. En la siguiente proyección es un cuadro estadístico referido a la población, donde se consignan los 3 primeros censos que se realizaron en el país, el censo de 1869, 1895, 1914. ¿Por qué traemos esta información? Porque fíjense el porcentaje de población, la cantidad de población en Argentina para 1914 era de 7 millones de habitantes. 1914 todavía no está gobernando Irigoyen, pero Irigoyen va a gobernar sobre estas cifras, 7 millones de habitantes, ¿sí? Para 1914. Es una población que prácticamente duplicó la del censo anterior de 3 millones, y esa a su vez duplicó la del anterior, que era de 1.700.000. Pero los datos más importantes tienen que ver con los 2 últimos renglones de población extranjera. Vamos con ese primero, población extranjera. De los 7 millones de habitantes que había en el país en 1914, el 30% era extranjera. Esto de algún modo manifiesta el impacto que tuvo en la población argentina la masiva llegada de inmigrantes, justamente, ¿sí? 30% de la población extranjeros. Y el otro dato interesante para 1914 es que por primera vez un censo, el de 1914, registra que el mayor porcentaje de la población en Argentina es población urbana. En los censos anteriores veíamos que la población urbana era el 28% en el primer caso, del 42%, y ahora por primera vez es más la cantidad de gente que vive en las ciudades que en los ámbitos rurales. Comparamos un segundo con México. En México era exactamente a la inversa. Lo vimos en el caso de la Revolución Mexicana, ¿sí? Donde era predominantemente una población rural. Por eso es que las condiciones materiales y económicas y sociales son diferentes en el caso de Argentina y México. También hay componentes similares, obviamente, pero también hay para reconocer las diferencias. ¿Qué está pasando en el plano internacional mientras Irigoyen es presidente? Bueno, lo que decíamos, la Primera Guerra Mundial, que llega a su fin en 1918, se está consolidando el bloque comunista a partir de que también en Rusia ha triunfado la revolución bolchevique. Tras una guerra civil que dura varios años, para 1922 se consolida la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Así que ese bloque se está consolidando. En otras partes del mundo, el sufragio femenino ya está aprobado y en plena vigencia, como es el caso de la Unión Soviética, Canadá, Gran Bretaña, Austria, Polonia. En Argentina, el sufragio femenino sabemos que se va a demorar bastante en aprobarse, lo que no quita que haya habido demandas de sufragio femenino, ¿sí? El sufragio femenino y la lucha de las mujeres en Argentina por el voto ya viene desde el fin del siglo XIX. Julieta Lanteri es quizás una de las representantes más importantes de esa protesta femenina de buscar de conseguir el voto, ¿sí? Voto que finalmente se consigue en la etapa peronista mediante la intervención de Eva Perón, pero no por ello hay que dejar de reconocer las anteriores mujeres que también emprendieron la lucha por el voto femenino. También durante la presidencia de Irigoyen se está consolidando, o se está organizando, mejor dicho, no se va a consolidar, se va a organizar la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones
es un antecedente de lo que hoy serían las Naciones Unidas, pero es una experiencia efímera que se realiza tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones. En esa Sociedad de Naciones, el principal referente que convoca a nivel internacional a esa sociedad es el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, lo hace en 1920. ¿Y por qué lo hace Estados Unidos y no otro país? Porque Estados Unidos es el país que ha resultado, entre comillas, o resaltado, mejor dicho, como ganador de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Hay otros países ganadores. También del bando ganador estaba Inglaterra, también del bando ganador estaba Francia, pero sin dudas Estados Unidos es el que sacó mayores ventajas de la Primera Guerra Mundial. Primero porque la Primera Guerra Mundial se luchó en Europa, no en los Estados Unidos. Segundo porque la Guerra Mundial duró 4 años y Estados Unidos ingresó en el último año de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto los gastos económicos y de vidas son totalmente diferentes, ¿sí? Y ingresó en el lado que finalmente ganó la Primera Guerra Mundial. Así que Estados Unidos está ya en proceso de convertirse en la potencia hegemónica del siglo XX. No hegemónica, pero sí, sin dudas, en la principal potencia económica del siglo XX a partir de estos resultados de la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, las potencias que hasta ese momento eran las importantes, Inglaterra, Francia, Alemania, inician un proceso de declive en términos económicos a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué está pasando también a propósito del fin de la Primera Guerra Mundial en Europa y coincidiendo con los últimos años del gobierno de Irigoyen en Argentina? Bueno, la Primera Guerra Mundial sin duda fue un cimbronazo para Europa en términos de víctimas, en términos económicos, transformaciones territoriales y políticas, pero sin duda ha generado en Europa y en el mundo entero la idea de que hay una fragilidad del sistema políticos. Los sistemas políticos se han manifestado muy frágiles. Las democracias liberales de Europa se han demostrado muy frágiles al momento de frenar una Primera Guerra Mundial. De hecho, se han sumergido en una barbarie sangrienta de 4 años. Por lo tanto, tras la Primera Guerra Mundial, hay un replanteamiento político en Europa. Y de ese replanteamiento político, en algunos países se sostiene el liberalismo, pero en otros emergen proyectos políticos muy autoritarios. ¿Sí? Están emergiendo justamente el fascismo, que es el caso puntual al que nos referimos en la proyección. En el caso de Italia, justamente ante la decepción de los gobiernos anteriores respecto a la Primera Guerra Mundial, va tomando fuerza el proyecto político de Mussolini, el proyecto fascista de Mussolini, que alcanza el poder pleno, el poder político en Italia, se alcanza en 1922. ¿Sí? Cuando deponen al rey y Benito Mussolini logra conformar un gobierno. ¿Sí? Al mismo tiempo en Alemania hay otro proyecto de similares características también embarcado en alcanzar el poder, si bien no lo logra durante la década del 20, hay un intento de golpe de Estado en 1923, en el cual Hitler, justamente me refiero al proyecto del Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, ¿sí? Intenta tomar el poder en 1923, no logra, pero sin dudas, en los años siguientes, este proyecto político en Alemania va a ir creciendo. Finalmente llegará al poder en la década siguiente. Exacto. Como dice la compañera, el ascenso de Hitler en Alemania durante la década del 20 es clara correspondencia a las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial en Alemania. Alemania es un país derrotado en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica que se desata es muy aguda, los riesgos de una revolución comunista como la que ocurrió muy cerca de la Unión Soviética son muy posibles. La clase empresaria en Alemania está preocupada por la crisis, por los riesgos de revolución, y sin dudas hay una parte cada vez creciente de la sociedad alemana que le va a prestar a su apoyo a este proyecto político de tono autoritario, anticomunista, antiliberal, ¿sí? Y que busca fortalecer la identidad alemana gravemente afectada por los resultados de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Así que ese es el proyecto que se está embarcando en Europa, particularmente en Italia y en Alemania. En Estados Unidos hay algo similar, en este caso expresado particularmente desde políticas de segregación,
que se mantienen activas desde el siglo XIX y con grupos que sostienen y efectivizan la acción violenta de orden racial, como el Ku Klux Klan, que durante la década del 20 va a estar muy activo, inclusive hasta década del 60, 70, ¿sí? Salvo Sudáfrica, que sabemos que tiene un sistema de apartheid, ¿sí? Estados Unidos es el país que mantuvo una legislación racial hasta la década del 60. O sea que es uno de los países que más, en los que más vigencia tuvieron las leyes de segregación racial. En la Unión Soviética sabemos que triunfó la revolución bolchevique, se organiza la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allí la principal autoridad, el gobernante va a ser Lenin, pero hasta 1924, cuando muere, y se desata allí una pugna política por el sucesor de Lenin. Finalmente se impone, se impone Stalin, justamente tras la muerte de Lenin se impone Stalin, tras una purga política desatada, eliminando adversarios, ¿sí? Se inicia entonces el stalinismo en la Unión Soviética, que sin duda es la expresión más autoritaria del proyecto de la Revolución Rusa, ya convertida e institucionalizada en la Unión Soviética. Por su parte, León Trotsky se ve forzado a emigrar de la Unión Soviética y sabemos que para la década del 30 León Trotsky va a estar exiliado en México, donde, bueno, la conocida historia de Trotsky en su vínculo con Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Que también los mencionamos en la clase anterior. En Gran Bretaña se constituye el primer gobierno laborista. Hasta ese momento el predominio lo tenían los sectores conservadores y en Alemania, bueno, el sector laborista alcanza el poder político en 1923. Este es el panorama entonces político a nivel internacional que acompaña a Irigoyen. Para 1922 está finalizando la primera presidencia de Irigoyen, comienza la segunda presidencia radical, que es la de Marcelo Torcuato de Alvear, y su vicepresidente, Elpidio González. Ambos electos en elecciones con uso de ley de empeño. Acá Alvear gana las elecciones con un porcentaje mayor a las que había ganado Irigoyen en la primera elección. Sin dudas, en términos económicos, la presidencia de Alvear, que dura 6 años, del 22 al 28, son más, en términos económicos, menos graves que los de Irigoyen. Hay una estabilidad económica que se recupera, hacia 1922-23 se recupera una estabilidad económica. Por lo tanto, también disminuyen la intensidad de las protestas obreras durante la presidencia de Alvear. También disminuyen porque hubo una durísima represión. No perdamos en cuenta, ¿sí?, la cantidad de víctimas que había causado la Semana Trágica, la Pandemia Trágica, la aplicación de leyes de deportaciones, de detenidos, así que también eso ha disminuido. Por eso es que es más estable en términos económicos de protesta la presidencia de Alvear. Alvear, a diferencia de Irigoyen, proviene de una familia muy tradicional, de la élite porteña. Sin embargo, él desde muy joven militó en las filas del radicalismo, ¿sí?, cuando lo más probable era que militase en las filas de los sectores más elitistas y conservadores. Sin embargo, él desde muy joven militó en las filas del radicalismo, pero no deja de tener ese origen patricio y aristocrático en sus formas de vida, en su forma de vestir, en sus modales, muy a diferencia de Irigoyen, que dijimos hace un momento, era más bien conservador, parco, muy austero en sus formas. Así que hay una diferencia en ese aspecto. De hecho, cuando Alvear es electo presidente, está en París, ¿sí? Era el embajador argentino en París, plenipotenciario, así que desde París llega ya a la Argentina en carácter de presidente. Durante la presidencia de Alvear se designa como principal autoridad de YPF, la empresa que se había creado durante el gobierno de Irigoyen, el general Mosconi. Y Mosconi es un destacadísimo militar, ingeniero, que va a dar inicio a un proyecto nacionalista en el sentido de preservar los recursos naturales del país, en este caso el petróleo, ¿sí? Pero que va a tener continuidad en otros militares, particularmente en Manuel Nicolás Savio para la década siguiente.
Así que un precursor de esos sectores nacionalistas dentro del ejército es justamente el general Mosconi. Bueno, como decíamos, recuperación general de la economía, cesa la ola de huelgas, lo que veníamos diciendo. Se dictan leyes que no habían sido aprobadas durante el irigoyenismo, ¿sí? Esas leyes laborales que Irigoyen había presentado, pero que muchas veces eran trabadas por esa relación tan complicada que tenía Irigoyen con el Congreso. En este caso, Alvear tiene mejor diálogo con el Congreso. Ese mejor diálogo tiene que ver también con su nivel social. Alvear se parece mucho a los sectores oligárquicos. Así que en ese mejor diálogo se aprueban algunas leyes laborales que están allí mencionadas, ¿no? Jornada de trabajo para mujeres y niños, jornada de 8 horas de trabajo, pagos de salarios en moneda nacional, ¿sí? Algunas de las primeras leyes laborales que se aprueban durante la presidencia de Alvear. Entonces, la presidencia de Alvear son 6 años que pasan en estas condiciones: estabilidad económica, descenso de la protesta laboral y social, bueno, la política en YPF. Estos son a grandes líneas los elementos que caracterizan. El punto 1, Ale, de antipersonalista. Ah, bien, gracias por recordarlo, me lo estaba salteando. Alvear tuvo una presidencia medianamente estable en términos políticos y económicos. A nivel externo también, ya vimos que terminó la Primera Guerra Mundial, se habían estabilizado algunas situaciones en la Unión Soviética, eso ya lo vimos. Donde más problemas va a tener o alteraciones va a ser en la política interna, pero en la política interna partidaria, porque para 1924 se produce una división dentro del radicalismo. Y esa división tiene que ver con las modalidades o modos de gobernar que había tenido Irigoyen en su primera presidencia y ahora Alvear en la suya. Y esa división interna del radicalismo se organiza, o a partir de esa división interna del radicalismo se organiza una unión cívica radical personalista y una unión cívica radical antipersonalista. ¿A qué se refiere esto de personalismo? El personalismo estaba vinculado a los sectores del radicalismo que se van a encolumnar tras el liderazgo de Hipólito Yrigoyen. ¿Y por qué personalismo? Porque, bueno, a criterio de los críticos de Yrigoyen, la administración política que hacía Yrigoyen era muy, muy personal. O sea, su carisma personal era el que tomaba las decisiones, ¿sí? Él mismo tomaba las decisiones más importantes. Toda disposición hacía eje en la persona de Yrigoyen. Por eso esto de personalismo extremo que supuestamente ejercía Yrigoyen. Mientras que Alvear supuestamente era más diplomático, delegaba más funciones, tenía un diálogo más abierto con la oposición. Bueno, esa modalidad de gobernar de Alvear va a ser justamente calificada como antipersonalista, a diferencia de lo que decíamos de Yrigoyen. Así entonces el radicalismo se divide: los personalistas tras la figura de Yrigoyen y los antipersonalistas no necesariamente tras la figura de Alvear, pero al menos no detrás de Yrigoyen. ¿Sí? Justamente son antipersonalistas, no se encolumnan detrás de una persona. Pero en este momento el principal referente de ese sector es el propio Alvear. Es importante que recordemos esta división del radicalismo porque va a tener efectos en la década del 30 inclusive. Así que lo tengamos visto ahora que emerge a partir de 1924. Bien, ya para ir cerrando la etapa radical, ahora sí llegamos a la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. Electo nuevamente en 1928, en elecciones con ley Sáenz Peña vigente, Yrigoyen obtiene esta vez un cúmulo importante de votos, ¿sí? Superando la propia elección que tuvo en la primera elección, ¿sí? Así que en esta segunda elección, en la que es elegido presidente, con una mayor cantidad de votos. Y acá dice el autor: la reelección de Yrigoyen demuestra o viene a confirmar que por la vía electoral los sectores conservadores no tienen chances. Perdieron con Yrigoyen la primera vez, perdieron con Alvear la segunda vez, vuelven a perder con Yrigoyen. O sea, los resultados vienen siendo los mismos, que a partir de que se utiliza la ley Sáenz Peña, los resultados en las elecciones siempre son adversos para los sectores conservadores. Entonces empieza a madurarse la idea si no habrá otra opción que no sea la vía electoral.
¿Se entiende? Empieza a pensarse esa idea. Y esa idea no solamente está pensada por los sectores conservadores, sino que también está pensada o está siendo pensada por algunos sectores conservadores que existen dentro del ejército. Así como decíamos hace un momento que había sectores nacionalistas dentro del ejército, como era el caso de Mosconi, también hay sectores dentro del ejército que son conservadores, como también hay sectores del ejército que son radicales. O sea que tenemos expresiones políticas dentro de las Fuerzas Armadas. Pero particularmente dentro del sector conservador del ejército, que hasta ese momento no había manifestado mayor expresión política, ahora empiezan a encontrarse algunas expresiones políticas dentro del ejército. Particularmente a partir de que un importante intelectual de la época y escritor, Leopoldo Lugones, ha pronunciado un intenso discurso en el que él pronuncia la idea de la hora de la espada. La hora de la espada. Es una consigna política que está desplegada en un discurso que Lugones pronuncia y en la que hace una convocatoria metafórica, literaria, pero es una convocatoria a que las Fuerzas Armadas deben recuperar, ¿sí? O velar por el espíritu de la nación argentina, que el espíritu de la nación argentina está en riesgo y que el riesgo es que decante o decaiga la nación argentina en manos de sectores que para gobernar son incapaces. Recordemos lo que pensaban de Irigoyen. Bueno, así que hay una diatriba discursiva que empieza a permear y a convocar a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas son las garantes del ser nacional, ¿sí? Y que deben involucrarse entonces en velar por los intereses de la nación, porque la nación se está degenerando políticamente. Así que esa diatriba está titulada como La hora de la espada, ¿sí? Sugerente título. Bien, para colmo, Irigoyen, si bien fue electo con un cúmulo importante de votos, bueno, están madurando estas ideas en los sectores conservadores en una parte de las Fuerzas Armadas, pero al año siguiente de su elección, él asume en octubre de 1928 la segunda presidencia. Bueno, al año siguiente, en octubre de 1929, se inicia la crisis económica mundial, con el crack del 29, la caída de la Bolsa de Nueva York. Y la caída de la Bolsa de Nueva York va a significar, ahora sí, a partir del año 29, pero el año 30 y toda la década del 30, va a significar un verdadero descalabro del sistema económico capitalista mundial. Por lo tanto, ahora sí, la crisis es bastante más aguda que en ocasiones anteriores. 1890 había sido una crisis, la Primera Guerra Mundial había generado también problemáticas económicas, pero acá, 1930, las cuestiones son mucho más agudas y profundas. Por lo tanto, el cimbronazo económico en Argentina se va a sentir mucho más y Irigoyen va a tener que enfrentar esa situación. Al mismo tiempo, el autor señala que se está recrudeciendo esa diferencia entre personalistas y antipersonalistas, ¿sí? Y inclusive algunos antipersonalistas van a empezar a tener vínculos políticos con los sectores conservadores, con esos sectores del ejército que están madurando la idea de por qué no intervenir. Así que se está creando ahí un polo que aglutina a sectores políticos, militares, económicos, que ven en la continuidad de Irigoyen una dificultad, más aún ahora que la crisis se desató. También las empresas petroleras extranjeras, que han sido de algún modo frenadas en sus incursiones de extracción del petróleo por la creación de YPF, también están manifestando su intencionalidad de desplazar al gobierno que creó y sostiene a YPF. Bueno, en esas condiciones es que Irigoyen además hay que sumar que el propio Irigoyen es un tipo ya de avanzada edad durante su segunda presidencia, sobre la que se recargan justamente esas imágenes despectivas que veíamos. Los diarios se van cargando de noticias que solamente resaltan supuestos actos de corrupción, supuestos aspectos privados de la vida de Irigoyen que no son muy, ¿sí? Son muy oscuros. O sea, la prensa también se va recargando de estas ideas, se va gestando un clima de adversidad económica, social, desde la prensa. Entonces, esto decanta finalmente en que el 6 de septiembre se realiza el primer golpe de Estado. Si bien está encabezado por el general José
Félix Uriburu, ¿sí? Es un golpe de Estado que lo encabeza este general del ejército con tropas del Colegio Militar de la Nación, pero es un golpe de Estado que también va a generar cierta apatía por parte de la población, ¿sí? No hubo una resistencia muy activa al golpe de Estado, salvo algunos focos, unos pocos focos de radicales que reaccionaron intentando frenar el golpe de Estado. En general la población se mantuvo bastante pasiva frente a la realización y finalmente consumación de este primer golpe de Estado. Solo para cerrar, y ya estamos muy sobre la hora, esta imagen que figura en la proyección de los generales que llevaron adelante el golpe de Estado. El primero, el de bigote, el general Félix Uriburu; el segundo, el general Justo. Son los que encabezan el golpe de Estado, el primer golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Y al lado, un titular del diario Crítica, donde se celebra justamente el triunfo de esa llamada revolución, la revolución que pone fin al gobierno de Irigoyen. El diario Crítica había sido fue, mejor dicho, el diario de Natalio Botana, un importante empresario de medios de aquellas décadas, que es el que justamente de sus diarios proclamaba estas noticias de siempre en contra del gobierno de Irigoyen. Inclusive la folletería que se tiró desde los aviones que participaron en el golpe de Estado en contra del gobierno de Irigoyen, era folletería que había sido impresa en los talleres del diario Crítica. Así que estaba claramente posicionada políticamente Natalio Botana en contra del gobierno de Irigoyen. Bien, hasta ahí llegamos hoy. Bueno, todas dudas y preguntas en la próxima clase los esperamos. Hasta la próxima. Adiós.